Le damos la cordial bienvenida a uno de nuestros invitados de honor. Ella es la doctora Ruth Andreina Toro, quien es licenciada en Educación Preescolar con maestría en Ciencia de la Educación. Tiene un doctorado en Ciencia de la Educación y un postdoctoral en Gerencia de la Educación Superior. Ella es actualmente gerente de la Oficina de Relaciones Institucionales de la Universidad Autónoma del Perú. Ha ocupado puestos como directora de instituciones de investigación de la Universidad Peruana Simón Bolívar, coordinadora del área de gestión de calidad, coordinadora de programas de posgrado en gerencia educativa. Ella es miembro del comité académico de la maestría en gerencia educativa de la URBE, especialista en diseño curricular, presidenta de la Fundación Morpheus, docente en área de tecnología e informática, investigadora adscrita al Centro de Investigaciones de Humanidades y Educación CIE, investigadora acreditada en el programa de estímulo a la investigación e innovación PIE, asesora en investigación de proyectos educativos, docente pregrado o posgrado en modalidades de distintas áreas de tecnología, gerencia y learning, supervisión, evaluación institucional, gerencia en la educación, supervisión de clínicas, investigación cuantitativa, cualitativa, proyectos de investigación, cultura de paz y no violencia a la prevención del bullying, redacción y arbitrajes de artículos científicos, árbitro de revistas científicas en varios países latinoamericanos. Autora de 24 artículos científicos publicados en revistas especializadas. Es conferencista internacional, tutora virtual de las universidades en Venezuela y Perú. Es investigadora encargada de proyectos en curso con o sin financiamientos en Venezuela. Ella es de mi amada Venezuela y nos acompaña el día de hoy desde Perú con el tema experiencias en la aplicación del modelo pedagógico Flipped Classroom de estudiantes universitarios. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre que la persona interesada pueda accesar. Bien, entonces a activar un poco la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que busca, que se ha ido las diapositivas. A ver, un momento. La serotonina es un neurotransmisor, como les he comentado, que busca se activa específicamente en momentos de retos, ¿ya? Vamos a buscar acá, vamos a trabajar específicamente con una aplicación que se llama Kahoot. Es desde hace mucho tiempo utilizada por docentes para activar sus clases, ¿ya? En mi caso la utilizo específicamente para estos temas de Flipped Classroom. Les invito a que se unan con kahoot.it, buscando en su navegador, colocar kahoot.it, ¿bien? Y cuando pida el código de acceso, colocar 118240, 118240, colocar ese pin de juego y colocar su nombre. Vamos a dar unos segundos para ver si es posible que los que están conectados podamos tener esta interacción breve. A ver, únanse por favor con kahoot.it, aquí lo dice, kahoot.it, y el pin de juego es 118240. Repito, 118240. Vamos a mirar acá, ya lo vamos a ver. Ahora, ¿se ve? Ahora sí, bien. Entonces, tecleamos, por favor, el pin de juego, 118240. Esperamos unos segundos para responder las preguntas que ahí aparecen. Ajá, ya entró Michelle.
Bienvenida, Michelle. Gracias por participar. A ver, ¿quién más? Esperamos unos segundos más. Michelle otra vez. ¿O hay dos Michelle? Bien. Vamos a esperar unos segundos más. Vamos a iniciar el juego. Igual se pueden seguir conectando. Bien, vamos a iniciar. Damos comienzo. La pregunta que les va a aparecer en pantalla y solo tienen 30 segundos para responder. ¿Qué es para usted Flipped Classroom? ¿Son clases en línea? ¿Es modalidad Blended Learning? ¿Es clase invertida? Ninguna de las anteriores. Marque la que considere correcta. Solo quedan 17 segundos. $11 segundos, no quiero estresar. Responda. Bien, ha terminado el tiempo. Miremos el score. A ver, está Bati, Tito, Elsie, Mauro conectados. Bien. A ver, ninguno contestó la respuesta correcta. A ver, ¿qué pasó? Listo. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo del modelo Flipped Classroom? En primer lugar, mejorar las estrategias de la clase, mejorar la clase expositiva, mejorar la calidad del tiempo en el aula o mejorar la clase tradicional. ¿Cuál es la opción correcta? Quedan 7 segundos. Muy bien, la respuesta correcta es mejorar la calidad del tiempo en el aula. Eso es cierto, ese es el objetivo básico de este modelo didáctico que consiste en hacer la clase invertida. Es precisamente mejorar la calidad del tiempo en el aula, ya lo vamos a conversar más adelante. Miremos el score. A ver, hubo uno de ustedes que colocó por nombre 118240, ese ha ganado el primer lugar. Segundo lugar lo tiene Mauro y el tercer lugar lo tiene Bati. Felicitaciones por participar en esta actividad. Muchísimas gracias por esa interacción. Vamos a ver ahora entonces un poco para ampliar el conocimiento que ustedes han mostrado en inicio. Bien, ese conocimiento que ustedes han mostrado, esas ideas que han mostrado en este momento. Vamos a... ¿Sí ven la diapositiva? ¿Sí las ven? Perfecto, excelente. Ahora sí. Miremos acá. Al momento de hacer la primera pregunta en Kahoot, era específicamente sobre qué era lo que las personas que están viendo esta actividad conocen sobre lo que es el Flipped Classroom. Según John Berman, que es uno de quienes ha trabajado más este modelo pedagógico, plantea que es un modelo que toma determinados aspectos del aprendizaje y los traslada fuera del aula. Esto quiere decir que los estudiantes deben realizar actividades previas antes de la clase, ¿ya? Bien sea lecturas, bien sea revisión de videos, bien sea alguna actividad lúdica que tenga que ver, obviamente, con el contenido que se va a manejar, pero antes de venir a clase. Por eso es que se le llama Flipped Classroom, ¿no? Como lo dice aquí, traslada algunas actividades fuera del aula utilizando el tiempo de clase para potenciar la práctica de conocimientos y el desarrollo de otros procesos de adquisición, análisis, retención, evaluación, creación, además de la propia experiencia del profesor, enriqueciendo la interacción entre el docente y el alumno. ¿Qué se pretende? Que el estudiante venga con algún background de información ya revisada
asimilada y acomodada, que son procesos cognitivos, y de esta manera, cuando llegue al aula, pueda integrar todos esos saberes que ha alcanzado en esas lecturas o revisiones previas para luego trasladar esa información a la resolución de casos, resolución de problemas o el trabajo por proyecto. Cuando lo hacemos de esta manera, realmente el docente se le hace menos cuesta arriba llevar el contenido que pretende y que tiene planificado en clase. Es por esta razón que se recomienda que se utilice este modelo pedagógico. Ahora bien, el objetivo que tiene este modelo, dicho en español, que es clase invertida, es mejorar la calidad del tiempo en el aula. A veces solo tenemos 40 minutos, 45, otras veces contamos con 2 horas, quizás 4, ¿ya? Y en ocasiones el contenido es tan demandante que no permite que se alcance lo que nosotros tenemos predestinado para el desarrollo de una competencia. En este sentido, pues, se busca, este modelo no es nuevo, este modelo inclusive cuando yo estudiaba en la escuela chiquitita, mi maestra me decía, tienen que leer la hojita tal, de la página tal, del libro tal, antes de venir a clase. O sea, eso no es una práctica que ha venido emergiendo ya por la didáctica y la globalización y la tecnología. No, es una práctica antigua que ha venido ahora a hacerse presente, ¿no? Luego también en este tiempo del B-Learning, como lo comentó el doctor Jorge Briceño, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste básicamente estos pasos? Mientras que en el modelo tradicional, como lo dice la figura, mientras en el modelo tradicional el docente debe buscar que el estudiante entienda y recuerde durante la clase para luego de la clase, es decir, para su casa, él aplique ese conocimiento, analice, evalúe y haga inclusive algunas creaciones, pero fuera del aula, sin el monitoreo del docente. En este caso, para quienes trabajamos con este modelo, dejamos para actividad previa ese entender, analizar, reflexionar, recordar, ¿ya? Para unas actividades antes de venir a la clase, para luego en clase trabajar en base ya a lo que ya ellos tienen ese cúmulo de saberes, para luego ya manejan la teoría, entonces a través del análisis van entonces a resolver algunas casuísticas, ¿ya? Van a resolver algunos problemas, algunos retos cognitivos y inclusive algunas creaciones e innovaciones dentro del aula. Haciéndolo de esta manera, pues permite el tiempo, por eso te le dice que uno de ese objetivo es optimizar el tiempo en el aula. Ahora bien, esta clase inversa, clase invertida, flipped classroom, como le queramos decir, tiene una metodología, como les he comentado, distinta a esa clase tradicional donde, como dice la imagen, los estudiantes preparan su material, preparan sus lecturas antes de venir a la clase. En mi caso, yo utilizo, por ejemplo, les digo, bueno, tienen este material de lectura, tienen estos videos que revisar, estas SlideShare en algunos documentos, aun cuando mi clase es totalmente presencial, está aprobada con esa modalidad. Sí les digo que se preparen antes e inclusive les doy valoración a esas actividades. Por ejemplo, foros de debate, eso es lo más común que utilizo. También utilizo este Kahoot al iniciar la clase para pulsar qué es lo que saben. Bien, también utilizo Mindomo, que ya se los voy a mostrar. Utilizo distintas aplicaciones para esto, pero no solamente utilizando tecnología, ojo, también utilizo papelógrafos, ¿ya? Todas esas cosas, quien no tiene celular, quien no tiene datos o saldo, pues entonces ellos participan de manera manual igualmente, ¿no? Eso no hay restricción de que el que tenga el equipo, pues el que va a participar y el que no lo tenga, pues no. En este caso, pues lo hacemos de manera manual y se integran sin dificultad. De verdad que con esto me va bien. Entonces, se prepara antes de la clase con toda la información que pretendo tengan, ¿no? Claro, yo hago esa revisión,
determino cuál es el mejor material, ¿ya? Para que, o si no los creo, si no existen, pues entonces yo los creo, mis propios materiales, y los cuelgo en el aula virtual de manera que ellos puedan revisar antes ese material. Luego que ellos vienen con esa experiencia ya generada, pues pasamos al aula y durante la clase, como lo dice la figura, dice, ellos trabajan en equipo. Casi todas mis actividades son así, excepto las que son de manera individual, las de reflexión, las personales. Ahí sí las hacen de manera individual, uno en su sillita, uno detrás del otro. Pero generalmente en mis clases o están de pie o están trabajando, siempre están en movimiento, porque lo permite el modelo pedagógico. Entonces, durante este tiempo de clases, que son en mi caso, ahorita estoy con bloques de 7:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y durante todo ese tiempo ellos están resolviendo conflictos cognitivos, resolviendo dilemas morales, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, estos estudiantes practican, como lo dice aquí, aplicando las cuestiones claves con feedback del profesor. Yo siempre estoy monitoreando en cada uno de los equipos de trabajo y ellos van generando lo que les estoy solicitando. En clase también los estudiantes comprueban a través de la metacognición si su conocimiento, lo que han aprendido, es realmente lo que se ha pretendido y que se presenta en el logro de la unidad. Ahora bien, ¿qué es flipear? Flipear significa empoderar al alumno. Si el alumno no se empodera de ese saber previo, no va a rendir en la clase. Y eso ha sucedido. A veces dicen, oye, no me ha dado tiempo a revisar en la semana, estoy ocupado, no he podido, y siento que voy a estar en el aire en la clase de la profesora, porque esto es muy demandante. Entonces, flipear es eso, empoderar al estudiante, pero no empoderarlo yo. Él se tiene que empoderar a través de todos los recursos que yo le dejo en el aula virtual. ¿Empoderarse de qué? De conocimiento. Se empodera de conocimiento y obviamente se empodera de confianza. Y si se empodera de confianza, entonces él podrá hacer esa interacción y podrá proponer en base a lo que ya conoce soluciones para estos retos cognitivos, estos que planteamos en clase o estas casuísticas que debe resolver. El tiempo en el aula, como lo dice acá, es para analizar, resolver las casuísticas, los dilemas morales, cognitivos y trabajar por proyectos, ¿no? Que es lo que exige y demanda el campo laboral hoy día. Que el estudiante, además de saber sobre la disciplina, sepa, dentro de las habilidades blandas, trabajar en equipos, desarrollar liderazgo, escucha activa, la empatía, trabajar y cimentarse en valores, y todo esto lo va a ir consolidando a través de la práctica viva en clase, ¿ya? Que va más allá de esa clase positiva del profesor, de 4 horas, todo el mundo sentado, la gente se duerme. Bien, entonces aquí el protagonista en este caso es el docente, pero para este modelo educativo, pues el protagonista debe ser el estudiante, siempre y cuando se empodere del conocimiento. Existen 5 características que el mismo John Berman ha planteado. Este modelo no es estático, como lo dijo el profesor Jorge hace un rato atrás. Cada clase es totalmente distinta, ¿ya? Se va con una actividad y luego con la otra. Nunca una clase es similar a la anterior. Entonces, no es estático este modelo. Está evolucionando debido a la investigación, se hace investigación permanente, no solamente lo que el profesor cuelga en el aula o dispone para que el estudiante revise, sino que ellos adicional buscan, ¿ya? Y comienzan a discriminar, dependiendo de las orientaciones que uno le dé, para que ellos puedan seleccionar cuál es el mejor material para también compartir con sus compañeros de clase. A veces consiguen videos tutoriales sobre cómo hacer algo, a veces consiguen algún otro material, algún otro artículo científico que consideran prudente y dentro de los mismos foros ellos lo comparten. De verdad que se hace una interacción fabulosa. Por otro lado, se genera esa innovación en el aula, ya que los problemas los lleva el docente para resolver, pero los estudiantes, desde la multidisciplinariedad, desde la interdisciplinariedad, ellos van orquestando la mejor solución para el problema que les he planteado de resolver.
Y obviamente, pues, usamos la tecnología. O sea, hoy día, si no utilizamos la tecnología, pues vamos a fenecer, y eso tenemos que hacerle saber a nuestros estudiantes. Temprano hubo un profesor dentro del Congreso que fue el profesor Antonio González Grezán. Él dijo que nuestros estudiantes, cuando entran en la universidad, tienen algunas, son analfabetas funcionales en algunas cosas, ¿no? En temas de tecnología. Sabrán manejarse en redes sociales, en quizás algunas aplicaciones, pero hace falta trabajar y consolidar, por ejemplo, el trabajar con el correo electrónico, ¿ya? Vemos que trabajar con el Drive, por ejemplo. Vemos que nuestros estudiantes no usan el correo electrónico, no es con natural en ellos utilizar el campus virtual para, por ejemplo, descargar algún documento que el profesor le ha dejado para leer. Entonces, poco a poco uno tiene que ir desarrollándole esa cultura digital a los estudiantes para que cuando lleguen al campo laboral no les cueste insertarse. Otra de las características es que se ha convertido en un movimiento a nivel mundial, aun cuando, como les he comentado, no es nuevo, esto es bastante de historia, bastante viejo, pero es ahora que está el boom, ¿no? de este tipificado dentro de las metodologías activas en educación. Abre muchas oportunidades a los profesores, ya que como estamos investigando permanentemente, estamos buscando cuáles y seleccionando cuáles son los mejores recursos o diseñando nuestros propios recursos, pues entonces nos abre un abanico de oportunidades a los profesores que trabajamos con esto. Establecemos redes con otros profesores, con otros estudiantes, y inclusive se producen distintas actividades que no estaban planificadas y luego emergen en esas oportunidades. Es una metaestrategia que apoya todas las otras estrategias centradas en el estudiante. Bien. Pregunta en el libro de Santiago Díez y Andía, ellos preguntan, ¿es posible aplicar Flipped Classroom como para que el docente se convierta en innovador? Ya he dado mi respuesta. El solo hecho de trabajar con el Flipped Classroom no me hace innovador. Me hace innovador todo lo que se genera dentro del aula, es decir, las casuísticas, las soluciones que se han encontrado para resolver ciertos problemas, a los dilemas que uno plantea desde el punto de vista ético, desde el punto de vista disciplinar, ¿bien? No me hace innovador. El constantemente llevar experiencias de aprendizaje distintas, novedosas, en mis clases, eso sí me hace innovador. Solo el hecho de practicar un solo día el Flipped Classroom no me hace innovador. Bien, es una sucesión sistemática que debe venir casi a diario, es lo que me hace innovador. Presentarle a mis estudiantes ofertas de aprendizaje distintas, donde permita la activación de esos neurotransmisores, ¿ya? Que permiten generar dopamina, serotonina, oxitocina, ¿ya? Todas estas neurotransmisores necesarios para mantener cautivo al estudiante y convencerlo de que lo que está haciendo es lo que le conviene. ¿Bien? Hace falta dejar atrás técnicas conductistas, ¿ya? De esas clases expositivas donde el docente es el que da el material, suministra todo. No, es un compromiso del estudiante y el docente, donde el estudiante debe ser el expositor. Nosotros, como lo hemos comentado, distintos profesores debemos ser mediadores, facilitadores, más que expositores. Aquí quienes deben exponer son los estudiantes. Existen unos rasgos, y esto lo hemos venido nombrando durante todo este congreso y el anterior también, de unas características generacionales que las observamos dentro del aula.
¿ya? Por ejemplo, hay estudiantes en gran número, ¿no? Estudiantes autónomos, críticos, que les gusta resolver las situaciones que se presentan, los problemas, ¿no? Eso sí, tienen niveles de atención bajos. En un estudio que se hizo en España el año pasado, se detectó que el nivel de atención no llega ahora a los 7 minutos, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros debemos desarrollar en principio de cada uno de los cursos debe atender a estas realidades generacionales, que paulatinamente, a medida que va desarrollándose el curso, vamos generando actividades un poco más complejas y más durables en el tiempo para que ellos puedan tener una atención un poco más longeva, ya que cuando los tomamos al inicio. Entonces, mi recomendación es mirar las características generacionales de nuestros estudiantes para poder ofrecer una oferta de aprendizaje a diario que sea ad hoc, es decir, que atienda a la realidad de nuestro grupo. Cody Blair ha venido generando estudios sobre cómo el estudiante, indistintamente la edad y la modalidad, se le hace más representativo y duradero el aprendizaje. Entonces, fíjense que más allá de la clase expositiva del profesor, donde el estudiante escucha 4 horas, ¿ya? Esta práctica solo deja, como lo dice allí, un 5% de aprendizaje y de durabilidad en su psiquis, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el docente debe dejar esa práctica de clases expositivas de 4 horas, 3 horas, 2 horas, porque a la final no nos va a llevar a nada. ¿Qué es la oferta que debemos presentar a diario en nuestros estudiantes para así garantizar el aprendizaje? Que hagan actividades donde ellos tengan que demostrar, argumentar, hacer prácticas, proyectos, casuísticas, ¿ya? Ejercicios, sociodramas, entre otros, porque los cursos son de naturalezas distintas, hay unos de las ciencias duras, otras de las ciencias sociales, en fin. Entonces, dependiendo de lo que usted vaya a hacer, de lo que le corresponde hacer en su disciplina, pues integrar este tipo de actividades, donde la mayoría de las veces el estudiante exponga, enseñe, socialice conocimiento, socialice sus experiencias con sus compañeros de clase, luego haga sus debates en clase, en fin, donde él tenga la mayor oportunidad para expresar lo que sabe, lo que piensa y lo que conoce. ¿Bien? En mi caso particular, trabajo con un inventario, se llama así, inventario, que es un test desarrollado por Felder y Silverman, ¿ya? Christian Felder y Linda Silverman. Ellos han trabajado con modelos de aprendizaje y hay muchos test para medir estos tipos de aprendizaje, pero me funciona muy bien y me gusta, ¿no? Siempre el primer día de clase yo paso este test a los estudiantes, además del test de inteligencias múltiples, para medir qué tipo de inteligencia tienen ellos más desarrollada. Entonces, en función de esos resultados, al saber, de conocer sobre mis estudiantes el primer día de clase, pues entonces puedo presentar el sílabo cónsono con las formas de aprender de ellos y los tipos de inteligencia que tienen más desarrollados, para así ir poco a poco de manera paulatina, pero progresiva, generando actividades de aprendizaje para el desarrollo de las diferentes inteligencias. Ahora bien, de la manera sucinta, es más o menos el gráfico final de análisis del test de Felder y Silverman, ¿no? Donde me establece cuáles son los tipos de aprendizaje. Entonces, básicamente es el activo y el reflexivo, el sensorial intuitivo, el visual y el verbal, y el secuencial y global. Cuando ellos llenan ese instrumento, ellos mismos se autoevalúan y se dan cuenta cuál es, de manera natural, su forma de aprender.
y ellos graficamos inclusive en clase para a partir de allí pues preparar mis actividades que vayan en función a esa forma de aprender. Esto es un ejercicio que está acá, que es el que yo les presento a ellos ese primer día de clase para que ellos se hagan ese autodiagnóstico y se conozcan, ¿no? Pues cuando hacen este tipo de cosas se han dado cuenta que no sabían que aprendían de esa manera y dicen, oye, ya yo sé por qué se me hace más fácil la matemática o se me hace más fácil alguna otra área, ¿no? Luego de eso, pues entonces paso a seleccionar cuáles son dentro de esas competencias básicas que ellos tienen que desarrollar, cuáles son esas estrategias que yo debo seleccionar. Entonces yo tengo un libro que es me ofrece todas esas oportunidades y ahí, que esta es una de las páginas, son dos que les he cortado, son las que más utilizo porque trabajo con desarrollo personal y social, que son habilidades blandas, y entonces dentro de eso trabajo con las inteligencias múltiples. Y allí pues entonces les hago saber qué es lo que vamos a desarrollar, no solamente leer, es el diálogo, siempre buscamos el diálogo, ya sea presencial, pero también ese diálogo virtual que vamos a ver por acá. Nosotros, como les dije, en la Universidad Autónoma del Perú, tenemos nuestro campus virtual y allí tenemos todo colgado, todo nuestro portafolio docente durante todo el ciclo, ¿bien? Entonces, allí, como les aparece acá en la imagen, esta gráfica, les muestro uno de mis cursos. Fíjense, por ejemplo, la semana 3 que acabamos de terminar, aparece todo el material que les ofrezco para leer. La lectura básica, por ejemplo, el tema era sobre gestión personal y planificación del tiempo. Ellos tenían que leer esa lectura básica, ¿bien? Y además revisar este video que se llama Ser Proactivo, mi primer hábito de las personas altamente efectivas. Eso es con Stephen Covey. Ellos debían mirar ese documento y leer ese video. Bien cortito el video y la lectura no es tan extensa, pero sí es profunda, ¿no? Tiene un nivel de profundidad aceptable y es corto, que no puedo excederme en que un material que tenga tantas páginas para leer. ¿Sí? Entonces, esas cosas tengo que preverlas. Ellos en clase, cuando venían, yo les mostraba el Kahoot y ellos tenían que responder preguntas asociadas a esa lectura, ya que ellos vienen, tienen que contestar, tienen una semana para revisar esto, para revisar el video, pero adicional revisar otro tipo de material que ellos también pueden compartir con sus compañeros. Luego hago el planteamiento, como les dije, del foro de debate. En este caso fue el foro de debate sobre autoestima. ¿Ya? Ahí les hago las recomendaciones que deben responder esas preguntas y adicional deben tener interacción con 2 de sus compañeros y eso obviamente va a ser calificado. Entonces, ellos muestro un ejemplo. Fíjense, aquí tienen la respuesta de una de las estudiantes y el debate que se genera, ¿no? Claro, como está ampliado, pues solamente son imágenes, pues les muestro allí uno de los ejemplos. Ellos hacen ese debate en qué está de acuerdo, en qué no, por qué no están de acuerdo, e inclusive sugieren si hay alguien que está perdido en la lectura, el que no ha entendido, pues entonces le dicen, mira, verifica en la página tal, porque ahí aparece de manera más clara la respuesta que pudieses dar a eso, o también te comparto este artículo científico o este documento que está en PDF, en Cielo, entonces para revisar y completar tu información. De verdad que se hace muy colaborativo estas actividades. Fíjense. Como ya ellos vienen con ese conocimiento de casa y han respondido al foro o han generado algún mapa mental en alguna aplicación que también se las voy a mostrar, fíjense, lo que queda es trabajar por proyectos. Entonces, casi nunca están sentados, sino solamente para comenzar a buscar, para ver qué es lo que necesitan, ¿ya? Bien sea en sus computadoras, en sus tablets, en sus dispositivos, o en los libros que a veces también llevan a clase. Entonces, después de allí, ellos exponen sus ideas, ¿ya? Estos son 4 momentos distintos, de 4 cursos distintos, y entonces ellos exponen allí sus ideas, sus impresiones de cómo resolver, cómo resuelto algún dilema ético o un conflicto cognitivo. Ellos en una oportunidad yo les pasé el vínculo para que
trabajaran ese mapa conceptual, bien, con una aplicación que se llama Mindomo. Y ellos mismos me pasaban las fotos. Oye, esto yo no tengo computadora en mi casa, y le dicen Miss a las profesoras, no tengo computadora en mi casa, pero estoy en el sitio de internet y mire, lo estoy trabajando. Entonces me pasaban las fotos de que ellos estaban fuera de la universidad, inclusive respondiendo esta actividad una semana antes de esta clase. Y de esa forma, pues hay garantía de que ellos han leído la información que se les ha dejado. Fíjense acá otro ejemplo, exponiendo sus clases, aquí utilizando realidad aumentada para unos videos que ellos tenían que hacer, específicamente sobre su imagen corporal. Bien, entonces, básicamente esa ha sido mi experiencia, como les dije, en la aplicación del modelo pedagógico Flipped Classroom en estudiantes universitarios. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí estamos para contestarlas. Ok, doctora, bueno, por acá tiene saludos, tiene preguntas y me gustaría, por supuesto, que tratara de ser un poco breve con la respuesta, ya que estamos un poquito atrasados con el tiempo y hay ponentes esperando, pero es interesante. La pregunta es la siguiente, doctora. ¿Puede ser aplicado para la enseñanza de la informática este método, doctora? Claro, sí. No hay restricciones de ningún tipo para el uso de es dependiendo de la capacidad de innovación del docente, simplemente un poco de creatividad y de disposición y obviamente tiempo, ¿no? Porque planificar todas estas actividades con anticipación quizás demande un poco más de tiempo, solo necesita eso. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, la invito a que nos siga acompañando a través del chat, ya que hay comentarios, preguntas y buenos deseos. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, y bueno, bienvenida cuando guste compartir sus valiosos conocimientos con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias por la convocatoria. Un abrazo. Igual, doctora.